El transporte es un servicio público que nos conecta con los servicios y oportunidades que ofrecen los centros urbanos. Debe reconocer las necesidades diversas de usuarios y usuarias de acuerdo con su género, raza, condiciones físicas y económicas, patrones de viaje, entre otros. Un transporte diverso es un transporte para todos. Bienvenidas y bienvenidos a Movilidad Diversa, un podcast del Transport Gender Lab del Banco Interamericano de Desarrollo. Caminar es la forma de desplazamiento más practicada en las ciudades latinoamericanas. Dependiendo de la capacidad económica, los porcentajes pueden variar. Estudios del BID muestran que las personas de bajos recursos realizan entre el 40 y el 45% de sus viajes a pie, mientras que las de altos recursos entre un 10 y un 20%. Además, caminar es el punto de partida para acceder a otros medios de transporte. A pesar de ser la forma de movilidad por excelencia, las condiciones de infraestructuras para los peatones no es proporcional a lo que caminamos. Un ejemplo de esto es la alta incidencia de muertes por atropello en las ciudades latinoamericanas. En 2019, entre las víctimas femeninas de siniestros viales, el 53% correspondía a peatonas. De ahí nace la importancia de mirar la caminabilidad con lentes de género. En este episodio hablaremos con Leticia Sabino, directora y cofundadora del Instituto Caminabilidad, una organización sin fines de lucro donde promueven la cultura de caminar y humanizar las ciudades, y junto con quienes desde el BID y el Transport Gender Lab se desarrolló la metodología para calcular el índice técnico de caminabilidad sensible al género. Entonces le damos la bienvenida a Leticia. Leticia, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Cuéntanos, Leticia, un poquito sobre cómo nace el Instituto Caminabilidad y tu interés por las y los peatones. Bueno, el Instituto Caminabilidad, que antes se llamaba Sampapé, empezó hace 10 años, en 2012, y bueno, la primera motivación fue muy personal porque tuve una experiencia viviendo en Ciudad de México y allá percibí que desplazarse a pie se generaba un contacto más cercano con la ciudad, con las otras personas, sentía que era algo más sano, más sostenible y eso generaba como también más ciudadanía, ¿no? Intercambios, pero a la misma vez como se notaba que era una realidad muy dura porque no hay prioridad para caminar en las ciudades. Entonces, a la misma vez que tenía esas consecuencias positivas de estar caminando en la ciudad, también había mucho miedo por seguridad vial o seguridad de género, también se sentía que no se respira un aire muy bueno y eso también saca mucha calidad de vida a las personas. Y de ahí volví a São Paulo y a Brasil y también me di cuenta que la situación era muy similar de lo que había vivido en México. Y aquí tuve el conocimiento del dato que la mayor parte de las personas y de los desplazamientos diarios en las ciudades brasileñas son hechos a pie. Y entonces cuando tienes contacto de ese tipo de información y ya vivenciaste como la infraestructura y la oportunidad que es muy difícil de caminar en las ciudades, uno se da cuenta que las ciudades no están planificadas para eso. Y es un poco contradictorio que la mayor parte de las personas estén caminando en las ciudades no sea para caminar. Entonces se vuelve también un poco obvio que hay muy poca participación de la ciudadanía en la planificación de las ciudades. Y de ahí empieza el interés de hacer con que se pueda promover ciudades más caminables en el contexto de Brasil, de Latinoamérica, pero con la participación de la ciudadanía, porque si la gente ya está caminando, ya saben cómo es las condiciones, ya sufren sus trayectos, si participan de la transformación de la ciudad, seguro también van a pedir ciudades más caminables. Entonces, así empieza el Instituto Caminabilidad. Qué lindo, y qué lindo que nazca también como desde una experiencia personal y tú siendo una mujer y como peatona. Generalmente las mujeres no hemos sido las cabezas de los procesos de planificación en las ciudades y que hoy en día esos procesos participativos sean liderados por mujeres, creo que hace como una diferencia en la infraestructura futuro que estamos creando. Y ahí vendría como un poquito mi segunda pregunta, que ya me has dado como luces, pero desde esa investigación, teniendo en cuenta
que caminar es el principal modo, las mujeres somos las mayores peatonas y que no hemos participado tanto en la planificación del transporte, que has evidenciado o que han evidenciado desde el Instituto Caminabilidad, desde su investigación acerca de esa exclusión de las mujeres en el acto de caminar y por qué es importante que lo tengamos en cuenta y que sea mirado con una lupa diferente a caminar en general. Esa es muy buena pregunta porque creo que al principio la gente solo quiere hablar del tema sin hacer esas distinciones de grupos sociales, pero el punto es que si tenemos una ciudad caminable, sí va a ser buena para todas las personas, pero el hecho de que no tenemos ciudades caminables no es igual de rudo y de difícil para todas las personas. Y entonces hay grupos sociales que sufren más o son más oprimidos con la estructura de las ciudades no caminables, y por eso hay que tener una mirada más específica de hacer con que esos grupos puedan participar más de la planificación de la ciudad. Y eso, uno de los grupos son las mujeres, pero creo que es bueno tener en cuenta también que eso pasa también con niños y niñas, con personas con discapacidad, con personas mayores también, pero en el caso de las mujeres específico, como bien dijiste, son las que más caminan. Entonces otra vez es como, es muy contradictorio otra vez, porque son las que más caminan, más están en la calle, pero también las que tienen más barreras de estar en el espacio público, y que eso va desde barreras como sociales, porque las mujeres todavía en Latinoamérica tienen el rol de cuidadoras, y eso hace con que siempre estén con niños, niñas, llevando a lugares, o personas mayores, haciendo las compras y muchas otras cosas que si no tenemos, por ejemplo, una buena banqueta, va a ser mucho peor hacer esa tarea, y son las mujeres que están haciendo ese tipo de tarea. Pero por otra parte tienen otros tipos de barreras que son simbólicas y violentas incluso, que es, por ejemplo, un reflejo de nuestra sociedad machista y patriarcal, que no respeta el cuerpo de las mujeres en el espacio público, y que entonces tenemos miedo al acoso, miedo que tiene una perspectiva de género, que también hace con que sea más difícil tener una experiencia de seguridad en la calle siendo mujer. Y entonces hay mucha literatura de eso, entonces nosotras empezamos a investigar, pero mucho mirando hacia lo que otras personas ya estaban estudiando sobre eso. Entonces ya hay mucha literatura con esos datos, ¿no? Del miedo a las mujeres, de las dificultades de mujeres caminando en las ciudades. Y más que eso, ya había algunas personas haciendo algunos estudios y más propositivos. Entonces generando, por ejemplo, una referencia que es muy importante para nosotros es Annie Mouchot, que es una urbanista feminista de Canadá, que en el 2001 ya había creado una guía para construir entornos urbanos seguros, que creó 6 principios para crear calles seguras para las mujeres. Y esos 6 principios son bases para nosotras también, para salir con mujeres a evaluar los espacios públicos y también cambiar las ciudades. Entonces, esos principios van como es de señalización, de cómo la ciudad se comunica, ¿no? Con las personas y con las mujeres. También tiene la cuestión de la visibilidad, entonces lo cuán posible es verse y ver a otras personas y que las otras personas te vean cuando se está en el espacio público. Luego también la vitalidad de los espacios, ¿no? El uso y la diversidad de personas que están en los espacios, lo que genera otro punto que ella levanta que es muy importante, que es la vigilancia, comunitaria, ¿no? Y no de policía. Y luego también los mobiliarios que tienen, entonces, qué infraestructura hay en la calle para recibir, ¿no? Las mujeres y las personas en ese espacio público, y la convivencia. Y entonces, muy enfocadas ya en eso, pudimos estudiar los espacios con esa visión,
y estudiar junto a grupos de mujeres. Y con esos grupos de mujeres se pudo evidenciar y notar cosas muy interesantes. Yo creo que una de las primeras que cuando empezamos a hacer esa investigación nos llamó mucho la atención es como las paradas de los buses son muy malas desde la perspectiva de género, de la perspectiva de las mujeres. Y no es solo porque es incómoda, pero lo que nos llamó la atención es porque la parada de bus es como una barrera visual cuando se está en la calle. Entonces las mujeres siempre apuntan eso como un elemento en la calle que genera mucha sensación de inseguridad. Y entonces es muy difícil que alguien que esté planificando la ciudad tenga esa visión si no pregunta, si no sale con un grupo a saber cómo esas mujeres se sienten con relación a la estructura que está en el espacio público. Entonces yo creo que esa visión de que los mobiliarios no pueden generar ningún espacio, ¿no?, de invisibilidad y de inseguridad fue una de las cosas más importantes que hemos notado en esas caminatas y estudios. Súper, yo creo ahí que vamos entrando como en materia sobre el proceso de evaluación, de un proceso de evaluación en campo, pero ahí quería resaltar algo muy importante que dijiste, Leticia, y es como la importancia de entender también que las mujeres somos un grupo heterogéneo, que hay muchas variables dentro del mismo grupo y incluso estamos incluidas. Hay niñas, hay mujeres con discapacidad, hay mujeres de diferentes razas, de diferentes contextos, entonces que dentro de ese mismo grupo también empiezan a haber unas diferentes perspectivas que enriquecen este tipo de procesos participativos. Sí, seguro, y creo que es por eso que cuando, no sé, pensamos en hacer metodologías y luchar por ciudades más caminables y con perspectiva de género, para nosotras no tenía sentido solo tener mujeres en el rol de planificación o responsables por eso, porque no es solo eso que cambia, pero también que esas mujeres cuando lleguen a esos espacios generen otros procesos de participación para que justamente puedan dar a conocer esas realidades de los distintos tipos de mujeres que hay. Entonces ahora sí entremos como en la materia. Me gustaría que nos contaras cómo es este proceso de evaluación del índice de caminabilidad sensible al género, cómo empieza, cómo se coge el índice de caminabilidad sensible al género. Ok, bueno, el proceso de hacer, ¿no?, una evaluación, de ir a la calle con las personas, tiene distintas formas de hacerlo, pero el índice de caminabilidad sensible a género, nosotros hemos creado dos tipos, uno más técnico, que eso sí es para cuando no hay tanta participación, pero que las personas en el rol técnico desarrollen esa visión y esa perspectiva, y otro más ciudadano, que ya cambia un poco el tipo, porque cuando se hace con la ciudadanía, realmente es muy importante tener como informaciones subjetivas de su sensación con relación a los espacios públicos y no hacer como un checklist que es al contrario cuando se hace con las personas técnicas, que ya la metodología está enfocada en tener como opciones muy objetivas de cómo se evalúa el espacio. Y entonces también tenemos esa metodología que incluye algunas capas de visión del espacio público y deben ser realizadas en grupos diversos también, pero y casi siempre aplicado a algún lugar que va a pasar por alguna transformación, porque así se evalúa el espacio antes de transformarse. Desde ese proceso se puede tener ideas de cómo transformarlo para que sea un espacio más justo, más equitativo y más incluyente, y luego poder evaluar después también para ver si con el cambio del espacio hubo un cambio real del confort y de la seguridad de las mujeres y de las niñas.
Y en esos procesos, cuando se elige un lugar de análisis, también hay que como que compartir, ¿no? Dividir los grupos que van a mirar a distintas cosas y también el espacio de la calle. Cada 100 metros lineales va a recibir una evaluación, porque así se tiene como una comparación justa y se puede también notar si hay algunas partes de la calle que tienen más problemas que otros para hacer los cambios. Porque aquí nos hablas, Leticia, que pues lo ideal sería que sea una calle o un trayecto en el que va a haber un cambio, en el que ya se está considerando hacer un proyecto, pero no sé si esa sea una característica obligatoria para los trayectos que se quieran evaluar o qué características deben tener para en el momento en el que se quiera aplicar el índice. Bueno, no hay una característica obligatoria porque justo el índice tiene esa condición de poder aplicar en distintas escalas para que cada escala también tenga que entender su responsabilidad en hacerse más caminable y más segura para mujeres y niñas, porque es el caso de muchas veces las personas piensan, solo se puede hacer más caminabilidad en calles barriales, por ejemplo. Y no, en las avenidas también, todo se puede cambiar para que tenga una mejor condición para caminar y entonces no hay que evitarlas, por lo contrario. Entonces, lo que sí es muy interesante es que cuando se evalúe un lugar o un trayecto, se considere distintos tipos de calle en una misma evaluación, porque así hay como un intercambio muy positivo entre lo que se puede aprender de que es positivo en la experiencia de una calle más local o barrial en comparación con una avenida o una avenida que sí tiene acceso al transporte público más fácil, alguna que está más alejada, y así eso ayuda a proyectar las mejoras en las calles, si son así, análisis complementarias de tipos de calles. Pero creo que lo que quería complementar también con la metodología es que por fin, después de evaluar todo eso, es muy importante que la gente que salió a evaluar ese tipo de calle también tenga el proceso final, que es de co-creación de soluciones. Y eso sí, tener un intercambio entre personas que antes no habían tenido intercambio, porque como en el proceso algunas personas están evaluando las banquetas, otras están evaluando las señales, otras están evaluando los mobiliarios, tuvieron una visión muy específica de la calle. Y luego es al final cuando tienen esa discusión sobre los resultados que pueden tener esa visión más general de toda la calle y así generar juntas las soluciones. Súper interesante porque no había caído en cuenta que cada grupo se encarga de una temática, entonces no evalúan desde esa perspectiva integral, sino que después se hace un proceso de recoger como todas las interpretaciones y todas las evaluaciones para hacer ya pues como una reconstrucción global. Exacto. Y qué interesante que exista ese paso posterior para poder crear el diálogo entre esas mismas personas. Sí, exacto, es porque es más como produciente, ¿no? Cuando salir a la calle poder mirar hacia un elemento porque ya es súper denso y normalmente es una perspectiva muy nueva las personas que están participando, entonces si tuvieran que mirar hacia todo, no estarían como con ese cuidado de evaluar cada tipo de intervención o cada parte de la calle. Y además, para ese momento que se juntan todas, es muy importante en la metodología, tenemos una parte que es de hacer el registro de todo, ¿no? Tomar fotos de lo que está bueno, lo que está malo, y eso es muy importante para los informes, claro, pero justo en ese momento que se juntan todas, porque cómo vas a contar a las otras personas lo que un grupo ha encontrado, se puede enseñar en fotos lo que había en ese lugar con relación, por ejemplo, a seguridad vial, con fotos de cómo era el cruce y por eso que han llegado a un puntaje muy bajo y así van reconstruyendo
las calles con las capas de que cada uno ha evaluado. Leticia, cuéntanos, porque sabemos que el índice ya se ha aplicado en Curitiba y en Salvador de Bahía, en Brasil. Quisiera que, porque lo que nos has contado viene desde esa experiencia, pero ¿cómo fue y cómo fue ese proceso en campo? ¿Qué tipo de personas estuvieron involucradas y qué resultados obtuvieron en el momento de aplicar el índice? Ok, sí, hemos aplicado en esas dos ciudades en ocasiones distintas y las metodologías distintas, como ya había contado antes. En el caso de Curitiba sí aplicamos el índice que es técnico, porque fue realizado solo con personas de la alcaldía y que son personas técnicas que hacen el diseño de las calles. Y en Salvador ya fue distinto porque tuvimos 3 grupos de personas participando juntas en la evaluación. Habían personas de la alcaldía de distintas secretarías, pero también habían mujeres negras que vivían en el territorio que fuimos a evaluar y que también trabajaban ahí, y también un grupo de personas que trabajan con receptivo turístico, porque era un área muy turística, entonces como que juntábamos esas 3 perspectivas para realizar la evaluación. Y eso pasa y puede ser distinto en cada ciudad, ¿no? Porque depende de lo que está motivando el tipo de evaluación. En Curitiba hicimos con las personas técnicas de una secretaría específica porque eran las personas que estaban liderando un proceso de cambio de estaciones y paradas de buses en la ciudad, y justo por eso iban a recalificar todo el entorno y había esa oportunidad de recalificar el entorno con una visión de género. Y ya en el caso de Salvador, eso estaba junto a una política de turismo afrocentrado, y entonces tenía que ver también con recibir gente en la ciudad y las personas y mujeres negras que trabajan con turismo. Entonces el grupo se puede formar de distintas formas dependiendo de cómo se está organizando el proyecto que va a generar el cambio después. Pero siempre es mejor cuando se puede hacer más veces, con más personas diversas. Y en Curitiba, por ejemplo, yo creo que tuvimos resultados distintos, son ciudades muy distintas y también por el contexto que fuimos a evaluar en cada lugar. Pero en Curitiba, por ejemplo, tuvimos un resultado de que esas estaciones, que son las paradas de buses, pero como en Curitiba es un poco diferente, es el sistema de BRT, entonces son como estaciones de transporte. Las estaciones mismas muchas veces actuaban como barrera visual y física de las calles. Y entonces eso fue muy interesante porque si era un proyecto centrado en eso, notar eso y intentar hacer estaciones que ahora sí iban a ser más incluyentes desde esa perspectiva de género era muy importante. Otro resultado fue que aunque en Curitiba las banquetas eran muy anchas, el material, por si alguien quiere ir en silla de ruedas o llevando como un carrito de compras, el cochecito de compras o algo así, no iba a funcionar, no iban a tener una movilidad y una libertad de desplazarse en ese lugar. Entonces también se volvió una responsabilidad del proyecto mirar hacia los materiales. Además se notó que aunque todos los lugares que hemos caminado eran muy cerca de esas estaciones muy importantes, de una línea de transporte muy importante de la ciudad, no había ninguna información de legibilidad, de wayfinding, que decía dónde estaba esa estación. Y entonces eso también genera mucha inseguridad, la falta de información para mujeres en el espacio público. Entonces eso fue un poco de lo que se ha notado en ese proceso para poder integrar el proyecto. Y yo creo que una parte muy importante es que como en Curitiba estábamos con ese grupo técnico de la alcaldía, también no fue un proceso solo de evaluación, pero también de capacitación y de formación, para que luego esos técnicos y técnicas que participaron tuvieran esa visión más integrada en todos los proyectos futuros, no que fuera solo una
experiencia que impactara un proyecto único, pero que ya dejara ese legado al equipo que está siempre haciendo diseño de calles y proyectos de transporte en la ciudad. Entonces creo que una etapa de capacitación también es algo que es muy importante para hacer esas experiencias. Totalmente de acuerdo, y que las personas que lo van a llevar a cabo entiendan qué están haciendo, porque muchas veces la gente no entiende muy bien qué significa que algo tenga perspectiva de género, que vamos a tener resultados diferenciados por género. Entonces, que exista como una conciencia sobre esas particularidades que están observando, cómo afectan a un grupo específico, también empieza a crear una conciencia, sobre todo en este caso que son los técnicos que se encargan de diseñar y de ejecutar, por ejemplo, un sistema de transporte. Tiene un impacto a largo plazo, porque finalmente ese no será el único corredor, pero ya empieza a crear una conciencia para que los otros proyectos, sin necesidad de tener que aplicar el índice, ya empiecen a tener eso involucrado. ¿No te parece? Exacto, y eso sí, me acordó que cuando estábamos ahí haciendo la experiencia en la capacitación, al principio se notaba, ¿no? Como los hombres que estaban participando, mirando medio distinto, como no sé si creo todavía en eso, ¿sabes? Que hay una distinción de la perspectiva de las mujeres cuando están en la calle, o qué significa eso, ¿no? No tenían ningún referencial antes. Entonces, al principio, como se va presentando eso, que las mujeres caminen más, que la movilidad de las mujeres normalmente está cargada de otras cosas, de otras funciones, entonces también se necesita más espacio, de que se tiene miedo. Y al principio eso todavía con la capacitación, y entonces empiezan a entender. Pero luego que se va a la calle y están, no, entre hombres y mujeres, y se dan cuenta que realmente la experiencia es distinta y que las mujeres tienen una mirada a cosas que para ellos no les molesta o no les estorba que estén caminando en la calle, no van a hacer que se cambien su camino ni nada. Las mujeres empiezan a presentar cómo es su perspectiva. Entonces, eso es muy interesante, como al final recibir esos relatos, ¿no? de los hombres que han participado, diciendo que fue algo completamente nuevo y que ahora sí se daban cuenta, y como dijiste, que van a empezar como los proyectos ya con otra visión, y más que eso, preguntando a las mujeres del equipo, ¿no? Si está bien, cómo deberían hacer distinto, y también si pueden hacer algún otro proceso de consultación de mujeres y así, porque se dan cuenta que no está natural en su visión tener esa perspectiva. Qué bonito, y qué importante que empiecen a existir como estos espacios de crear conciencia, no solo a los profesionales, sino también a los usuarios. Creo que también es importante que eso empiece a existir. Yo creo que se nos va acabando el tiempo, Leticia, entonces una última pregunta que me gustaría hacerte es si una ciudad que tiene ganas de aplicar la metodología, sea porque tienen un proyecto o porque viene un cambio o tienen un corredor que necesitan evaluar, ¿qué debería tener en cuenta esta ciudad? ¿Por dónde podría comenzar para aplicar el índice de caminabilidad sensible al género? Bueno, si quieren pueden contactarnos también para que podamos, en fin, sí, explicar sí, cómo hacerlo, o si, en fin, sea necesario hacer una consultoría para aplicación o algo así. Pero yo creo que lo primero es entender qué grupo podrían involucrar en ese proceso, porque de ahí empiezan a construir todo lo demás, ¿no? ¿Qué grupo que podían invitar para participar? O sea, ¿qué personas usan ese espacio? ¿O quién tiene responsabilidad sobre ese espacio? Porque muchas veces es eso, cuando hablamos de calle, de banquetas y todo, normalmente son muchas secretarías que se involucran en ese cambio, ¿no? Alguien cuida de los árboles, otra secretaría de la iluminación, otra que tiene relación con los edificios. Entonces, al principio empezar a hacer como ese mapeo de actores, actrices que tienen que estar involucrados en algún proceso así. Y luego sí pasar a eso de estudiar el espacio, dónde lo vamos
aplicar y cómo hacerlo. Y es un proceso largo y complejo, pero que me gustaría decir que sí siempre vale la pena porque resulta proyectos mucho más incluyentes y que tienen mucha más aprobación de las personas. Entonces empezar a hacer esos pequeños pasos de quién podría participar, en qué área específico lo vamos a hacer y así darse a conocer la metodología para luego ir al espacio, pero no olvidarse de hacer las capacitaciones con las personas también. Metodologías como el índice de caminabilidad sensible al género aportan a que haya un diagnóstico de la infraestructura real, proponen cambios viables para una mejor experiencia física y mental de las y los peatones. Además, pueden ayudar a que haya un desarrollo de proyectos urbanos más inclusivos, que contemplen la perspectiva de género desde su diseño y promuevan una visión en los equipos de trabajo. Gracias, Leticia, por estar aquí hoy con nosotros y esto fue Movilidad Diversa.